es normal que nos encontremos en algunas situaciones de frustración ante la situación que estamos viviendo de manera profesional, porque me parece que somos seres en constante cambio. Tenemos que empezar a normalizarlo. O sea, creo que es más normal de lo que estamos dispuestos a aceptar. Si yo lo elegí y yo soy consciente de que estoy aquí porque esto quiero, eso está bien para mí. No tiene por qué estar mal. Deberías de amar tu trabajo y si no lo amas estás mal. Le cargamos un montón de cosas a la parte profesional, ¿no? Es decir, quiero que me dé todo lo que tendría que darme. Tú podrías ser un godín que además tiene un hobby perfectamente desarrollado, ubicado y que entonces eso lo hace feliz. Cuando una cosa que está ocurriendo en el entorno, tú no la puedes modificar, pero te está lastimando, entonces tienes que tomar responsabilidad y hacerlo conducente. O sea, no quiero decir ni renunciar ni nada en específico. Es normal que nos pase muchas veces en el transcurso de la vida, ¿no? Como que estamos muy habituados a pensar que si tienes una buena carrera profesional es porque es estable. Si tú trabajando en lo que sea que estés trabajando, emprendiendo o en el mundo corporativo o siendo profesora otra vez o siendo enfermera, lo que sea, estás sintiendo angustia, está viendo llanto, estás queriendo salir de ahí corriendo, pues entonces algo está mal. Para marcar límites, primero tienes que conocer tú misma cuál es ese límite que necesitas, el para qué de ese límite, y entonces con toda esa seguridad, calma e información poder ir y transmitir. La libertad financiera no tiene que ver con el estilo de trabajo, porque para mí emprender es solo un estilo más de trabajo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Abraham Sánchez, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? El día de hoy tenemos a Erika Orlaineta, maestra en finanzas corporativa, economista, con más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo, y es Life y Professional Coach. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Gracias. Bien, Abraham, mucho gusto, muy agradecida por estar aquí, muy contenta de lo que vamos a compartir. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación A y ti, de verdad un gusto tenerte acá. gracias. Y vamos justamente a platicar un poco de cómo es hoy en día el tema de la situación laboral, ¿no? Porque creo que allá afuera hay mucho este tema de si no emprendes no eres exitoso o, ¿no? o tienes que llegar a cierto nivel, o sea, como que hay mucho discurso de este tema de la meritocracia, un montón de cosas, ¿no? Sí. Eh, Hoy quisiera preguntarte y empezar arrancando con ¿qué tanto crees que es común la frustración profesional en el mundo corporativo? Em, Mira, más allá incluso del mundo corporativo, he encontrado, teniendo la oportunidad de acompañar a algunas personas que están como en búsqueda de de desarrollar o de mejorar su situación profesional. Más allá del mundo corporativo, me parece que es muy común, pero además yo lo que he encontrado es que es muy normal. Es decir, es normal que nos encontremos en algunas situaciones de frustración ante la situación que estamos viviendo de manera profesional, porque me parece que somos seres en constante cambio, ¿no? Ujú. Entonces, quizá en algún momento encuentras que para tu vida personal una cierta situación profesional está bien y te da lo que necesitas, pero puede llegar a un punto, y a eso me refiero con que es completamente normal, en el que necesites moverte hacia otro lado, ¿no? En el que tus necesidades como persona o tu vida está transformándose y entonces hace falta también transformar la parte profesional, ¿no? Entonces, yo te diría, lo veo muy común, es parte de lo que hago trabajando con coaches que me permiten hacerles acompañamiento, pero además me parece que tenemos que empezar a normalizarlo. O sea, creo que es más normal de lo que estamos dispuestos a aceptar. Es decir, si hoy estoy en un trabajo y digo, no me siento cómodo, estoy un poco frustrado, no es que esté mal. No, Es, no, al contrario, yo creo que es em, probablemente tu interior diciéndote que hace falta algún cambio, ¿no? Y cuando digo cambio, no estoy hablando de renuncia y emprende, ¿no? Como decías al principio, el emprendimiento ha tenido como mucha audiencia en los últimos años, pero algún cambio, algo está haciendo falta, ¿no? O sea, creo que si hay alguna incomodidad que te está generando el trabajo que tienes hoy, es porque tu interior, algo en tu interior te está diciendo, oye, aquí hace falta algún ajuste. Entonces creo que es muy normal y además creo que es normal que nos pase muchas veces en el transcurso de la vida, ¿no? Como que estamos muy
habituados a pensar que si tienes una buena carrera profesional es porque es estable y porque pasaste un montón de años haciendo eso. Y yo lo que veo cada vez más es más bien siempre hace falta de vez en cuando reajustar. Claro. Mm. Oye, y en esta parte que decías, o sea, hace falta un cambio, ¿qué tan común es que, o sea, a lo mejor estoy inconforme con alguna situación, con algún compañero, con algo en específico, y entonces generalizo y digo, odio mi trabajo? ¿Solemos hacer eso? Sí, todo está mal, ¿no? O sea, estamos como en el blanco o el negro. Es decir, o todo es maravilloso porque acabo de entrar y estoy súper contenta con la compañía, con mis compañeros, con la empresa, o ya estoy en el otro espectro de todo está fatal, nada está muy bien, nada está para mí perfecto, ¿no? Entonces, creo que en la escala de los grises que está en medio de justo este blanco y este negro es donde podemos encontrar lo que podemos aprovechar de nuestra situación laboral actual y lo que hace falta ajustar, ¿no? Ok, ok. ¿Y a qué le atribuyes a esta frustración constante en el entorno laboral? Mm. ¿Qué crees que se debe? Mira, yo pienso que tenemos una idea acerca de la formación profesional, que además es una idea social, a mí me parece, porque fíjate que yo lo digo mucho, como que cuando tenemos que elegir un estudio universitario, es decir, ya ni siquiera le voy a llamar carrera profesional, porque cuando llegas al momento de tu vida en el que tienes que elegir qué estudio universitario vas a hacer, parece que eso va a definir tu carrera profesional, ¿no? O sea, parece que tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer ahí, porque de eso depende tu éxito, tu futuro, tu independencia económica. O sea, Y a los 18 años, cuando muchas veces no súper sabes. temprano, ¿no? Es súper temprano en la vida. Es decir, 18 20 años, la verdad es que difícil que lo sepas, ¿no? Difícil. Entonces, yo pienso que por ahí empieza una idea bastante más distorsionada de lo que en la realidad es, porque creo que más bien tendríamos que estar buscando qué nos hace felices para poder desarrollarnos como deseamos y en consecuencia, entonces podrá llegar todo lo demás, ¿no? O sea, podrá llegar el éxito profesional, la satisfacción, porque éxito, también digo, el éxito depende de quién lo defina, ¿no? Claro. Pero la satisfacción, es decir, si tú haces y te desempeñas en algo que te da satisfacción personal a ti, entonces, bueno, eso puede ser un gran punto de partida, porque lo que va a pasar después, la verdad es que nadie lo sabe. O sea, no sabes si ese estudio universitario que estás eligiendo es el que va a definir tu carrera profesional o simplemente con eso empezaste a explorarte, ¿no? Sí, tenemos, ¿no?, contadores que trabajan de sistemas y de sistemas que trabajan de vendedores y al final lo Sí, que estudiaron pasó completamente a un segundo plano. sí. En algún lugar escuché que la escuela te enseña a estudiar. O sea, cuando tú eres universitario o estudias una maestría y demás, lo que aprendes es estudiar lo que sea que vayas a estudiar en ese momento, ¿no? Y después, cuando vas al mundo laboral, a lo que aprendes es a relacionarte. Entonces ya es como que las cosas se van sumando si tú quieres para después terminar siendo una carrera profesional. Pero en la universidad en realidad lo único que nos enseñan es esto, o sea, como el método científico, si quieres, hasta para investigar y para aprender y para enseñarnos qué tan buenos estudiantes o no podemos ser, y no solo en ese momento, para el resto de tu vida, ¿no? Y después se van sumando otras cosas que entonces sí hacen parte de tu trayectoria profesional o laboral, ¿no? Sí. Y ahorita que mencionabas el tema de la satisfacción en el trabajo, Ujú. esta frase tan trillada creo que ya de ama lo que haces y no vas a trabajar un solo día de tu vida. Ajá. ¿Qué tanto debe de ser así? ¿Qué tanto debo amar mi trabajo y entonces desde ese lugar no siento que estoy trabajando y más bien lo estoy disfrutando todo el tiempo? ¿O se vale decir, pues mi trabajo pues, simplemente me cubre mis necesidades básicas, recibo un sueldo y con eso estoy bien y me ayuda a sostener a mi familia Ujú. y me siento satisfecho con eso? O sea, también eso significaría la satisfacción dentro de lo que me hablabas hace un momento. Sí, desde mi punto de vista sí, porque creo que tiene más que ver con un propósito, ¿no? Es decir, em, el para qué de las cosas siempre es como más profundo que lo que materialmente estás haciendo hoy en día, ¿no? O sea, tú y yo estamos hoy sentados aquí, em,
con un para qué mucho más allá de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso ha movido nuestros días alrededor de ello y hemos hecho cosas para llegar aquí hoy. Entonces me parece que es lo mismo. Es decir, tú puedes tener, por eso en aquella escala de grises que mencionábamos hace rato es donde creo que podemos encontrar un montón de cosas, que algunas serán buenas y otras no tanto, que algunas tendremos que hacer, tendremos ganas de hacer todos los días y otras nunca vamos a tener ganas de hacer y de todas maneras las vamos a hacer porque hay un para qué que nos empuja a hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que el tema es justo eso, el propósito que le encuentras a lo que estás haciendo todos los días y que lo que estás haciendo todos los días pueda finalmente estar alineado con tus valores y tus objetivos a nivel global, ¿no? Porque solemos también ver la carrera profesional como si fuera un ente separado de nosotros, o sea, como si fuera algo que está tomando forma afuera y entonces nosotros le debemos alimento y le debemos estudio y le debemos experiencia. Y en realidad, una carrera profesional es, nuestra carrera profesional es parte de nosotros. O sea, las horas que le dedicamos de verdad es un montón, ¿no? Y a la parte laboral también. Entonces no es un ente separado, sino más bien es algo que está dentro de nosotros y que debe colaborar a nuestra satisfacción y nuestra felicidad. Entonces yo digo, no es blanco y negro, no siempre vas a estar 1000% satisfecho con lo que haces, pero si tienes claro un para qué y un camino, probablemente solo sea el camino, solo sea la transición. Solo estoy aquí porque estoy buscando qué es lo que realmente quiero hacer y me ayuda. Y entonces está bien, siempre que no lo sufras, ¿no? Claro. Sí, y de hecho la pregunta va porque creo que en este discurso de deberías de amar tu trabajo y si no lo amas estás mal, es algo que contribuye a esta frustración en el entorno laboral, ¿no? Porque creo que hay mucha gente, y por lo que he visto, ¿no? Pues es que yo no amo mi trabajo. Y ahí dado eso, a lo mejor estoy mal, porque se me ha dicho que debería de amar mi trabajo. Entonces, creo que le vamos sumando Complejidad, complejidad a claro. todo este discurso. Sí, coincido, porque además, ¿qué es eso de amar tu trabajo? ¿No? La verdad es que a mí, o sea, yo, esto es un camino, o ha sido para mí un camino muy largo, personalmente, y también lo he visto en gente que me permite acompañarles, que es un camino de autodescubrimiento y de autotransformación, porque no siempre sabemos exactamente qué queremos y no siempre sabemos cómo es amar esto que estoy haciendo. Es decir, en ese sentido, podría yo estar pensando que amar mi trabajo es, pues yo me presento puntualmente todos los días y estoy aquí no 8 horas, 12. Eso es un montón de amor porque le estoy dedicando mi tiempo, mi puntualidad, parte de las horas que yo debería estar con mi familia. ¿Eso es amar mi trabajo? ¿O realmente es, viene de una creencia distinta, ¿no? Que es, no distinta, sino más bien de algo diferente, que es una creencia que es, si yo me presento puntual y trabajo más horas de las que en realidad me están pidiendo, lo estoy haciendo bien, estoy siendo una buena profesional, ¿no? Entonces eso de amar tu trabajo también, pues depende de cada persona, ¿no? Y te digo, me parece que es un trabajo más bien de mucho autodescubrimiento, de saber qué es lo que amo y qué es lo que hago, porque soy responsable, porque yo hago bien todo lo que hago, porque me gusta hacerlo bien. Eso no significa que ame mi trabajo, simplemente yo soy responsable, ¿no? Entonces, es muy, por eso creo que es un proceso profundo, más profundo que simplemente definir si amas o no tu trabajo. Sí, sí, creo que trae un trastorno mucho más Sí, profundo, ¿no? sí. Oye, y en esta parte del propósito, Mm, ¿podemos ejemplificar algo para que la audiencia le quede un mm, poquito más claro? Porque a lo mejor esta parte del propósito también de repente es, pues, ¿qué debo de entender por mm, propósito? ¿No? Entonces, sí. a lo mejor un propósito puede ser ganar mucho dinero, ¿no? O a lo mejor el propósito puede ser mantener bien a mi familia, no sé. Ujú, ¿Cómo le ayudas a tus clientes ujú. a encontrar ese propósito? ¿Hay algo que la audiencia pudiera hacer ahorita, un ejercicio sencillo de decir, pues, quiero hacer un primer ejercicio para ver si puedo encontrar mi propósito? Sí, lo del propósito es un montón. A mí me parece que es esta búsqueda de sentido que tenemos, como que ha sonado también mucho, como qué sentido tiene tu vida, qué propósito tiene esto que estás haciendo. Es un montón porque eh,
finalmente como que es un camino en el que buscamos la felicidad, ¿no? Que la felicidad es como casi que el punto máximo de esta vida, ¿no? Que a eso venimos, a ser felices. Pero entonces, a ver, para ser como más pragmáticos, un ejemplo, te voy a dar un ejemplo personal mío. Yo tengo 15 años trabajando para una empresa corporativa, bueno, no para la misma, pero trabajando en un corporativo multinacional muy grande, etcétera. Entonces, hace algunos años, varios años, cuando empecé a sentir esto como de, a mí no me, o sea, esto no me está llenando. No sé si lo amo, pero simplemente yo no estoy siendo feliz todos los días que vengo a trabajar aquí. Entonces empecé a explorar mucho y encontré efectivamente que de haber estudiado economía y una maestría en finanzas corporativas, o sea, como un área súper económica, matemática y lo que tú quieras, yo quería explorar esta otra parte de desarrollo humano. Es decir, me llamaba la psicología, me llamaba, pues esto, ser coach, ¿no? Certificarme como coach, el coaching, hay muchísimo que hacer con eso. Entonces empecé a encontrarlo, pero no fue un proceso en el que yo de un día para otro renuncié a mi trabajo y me fui, porque el trabajo que tenía y que tengo todavía me sirve para otros propósitos fundamentales, que era, si yo quiero estudiarme y formarme en otra área, pues necesito seguir ganando dinero, ¿no? Que es lo que me da este empleo. Entonces, mi propósito es formarme en otra área y aprender de otras cosas. Y para eso necesito recursos económicos, que es lo que me da este trabajo. Y además, en el camino, ¿cómo puedo unir estas dos cosas? Es decir, cómo mi necesidad de involucrarme con el desarrollo humano puede estar relacionada con lo que yo ya hago y con lo que yo ya construí, porque yo ya tengo un camino y ya tengo lo que tengo, ¿no? ¿Cómo puede estar eso relacionado? Y entonces ahí lo que encontré es, bueno, si yo colaboro con el desarrollo humano de la gente que trabaja conmigo, pues también estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? O sea, porque todos tenemos la oportunidad, a lo mejor en un trabajo así, de colaborar con gente, de liderar gente, de conocer gente, de trabajar en equipo. Y eso es un montón de desarrollo humano, ¿no? Entonces, el propósito que yo le he dado a los últimos años de mi trabajo corporativo es distinto del que tenía antes. Antes mi propósito probablemente era ser exitosa en esta medida que nos han enseñado, ¿no? De tener una posición más alta y más alta cada vez y ganar más dinero y más dinero cada vez. Pero eso no venía bien conmigo, como que no estaba, y estaba pasando, pero no me estaba funcionando muy bien al interior. Entonces, ese propósito quedó caduco, o sea, no me alcanzó, se agotó, ¿no? Tuve que buscar otro y buscar mi propósito no significó cambiar de empleo, ni cambiar de esquema, ni ir y emprender, ni ir y hacer un viaje por el mundo de mochila al hombro. Nada mal con eso. Si eso es lo que a ti te va bien, es lo que quieres, está bien, ¿no? Pero por ahí hay que seguir. Pero no hace falta ser tan radicales. O sea, insisto, como que hace falta más bien regresar a verte a ti, a explorarte, a buscar lo que te hace bien y entonces transformar el resto, ¿no? El entorno. Okay. Sí. Oye, y en ese discurso del emprendimiento, ¿cuál es tu visión? ¿Qué opinas de esta parte de para ser exitoso debes de emprender, Mm. de que buscar tu libertad financiera? O sea, creo que es algo que hemos escuchado por ahí mucho últimamente. ¿Qué opinas de esta parte? Eh, Mira, yo creo que no tiene que ver, o sea, la libertad financiera no tiene que ver con el estilo de trabajo, porque para mí emprender es solo un estilo más de trabajo, ¿no? Hay estilos distintos de hacer las cosas. Este que yo ya te decía, que muchos conocemos seguramente, que es ir y trabajar en un corporativo, tener un jefe, tener un equipo, ¿no? Hacer lo que te dicen que hagas y, bueno, colaborar de manera creativa con un límite. Y luego hay otros estilos de trabajo que son, por ejemplo, no sé, las maestras, ¿no? O la gente docente. Eso es un estilo distinto de trabajo porque no llegas a una oficina, llegas a una escuela y entonces viene gente a escucharte y tú le das cátedra y eso es un estilo diferente. Y emprender es un estilo distinto porque se trata de generar tus propios recursos con tus propias ideas, de ponerte tus propios límites, ¿no? Que a veces esa es la parte en la que no vemos probablemente en el emprendimiento y la hemos idealizado mucho como de, si yo emprendo y logro ser muy exitosa emprendiendo, entonces me van a ver como, wow, o sea, la panacea, ¿no? Lo diferente, lo que se hace, lo que ya no se hace o lo que casi nadie se atreve a hacer. Desde mi punto de vista es simplemente un estilo distinto
y puede ir contigo o no. Puede ser como, casi que lo pienso como home office, ¿no? El home office a mí me va muy bien. A mí me permite un montón de cosas, expandirme, me siento más creativa, me siento súper productiva, me gusta estar en casa y trabajar en casa, tengo un espacio asignado para ello. Pero hay gente que no le va bien eso, que prefiere, necesita salir de su casa para ser productivo, ¿no? Entonces yo digo, el emprendimiento es igual una forma más de trabajar y puede ir contigo o no, con tu personalidad e incluso con tus necesidades sociales del momento. Entonces, no creo que sea la solución para nada, como no es la solución para nada mantenerte en un trabajo corporativo que no te guste. Un poco lo que platicamos hace rato, ¿no? De que nos vamos a los extremos, de o eres emprendedor o eres, trabajas en un corporativo, ¿no? Y Sí. es una u otra, ¿no? Como que estamos acostumbrados a hacer, a irnos a los extremos. Sí. Este, la otra que te iba a preguntar es este término del mundo Godín. ¿Tú Ujú. crees que es algo que ha venido también a contribuir a esta parte de no me siento cómodo siendo Godín? O sea, como que se volvió un estigma. No lo sé, fíjate, probablemente sí. Y quizá es parte de lo mismo, porque además de que solemos irnos a los extremos, me parece que nos encanta etiquetar las cosas, ¿no? O sea, como que eres una cosa o eres otra, eres godín o eres emprendedor, o eres y entonces nos gusta definir las cosas, que probablemente es natural, ¿no? El cerebro siempre va a buscar que tengas una definición, una clasificación, conocer las cosas de esa manera, pero eh, sí, creo que sobre todo si se utiliza de una manera como más despectiva, ¿no? Creo que ha habido mucho trabajo también de mucha gente que ha como reivindicado esta figura porque, porque bueno, se dan cuenta de esto, ¿no? No tiene por qué ser despectivo que yo elija trabajar para otra persona, que es eso básicamente lo que hacemos, ¿no? Es decir, trabajamos para otra persona e intercambiamos nuestros recursos creativos y nuestras habilidades y nuestras capacidades por el dinero que nos dan y probablemente por otras cosas que nos ofrecen, que es estabilidad, es seguridad, eh, no sé, algunos otros beneficios adicionales, ¿no? Que son bastante cómodos. O sea, en general por comodidad o por estabilidad. Eso no está mal siempre que sea lo que yo elijo conscientemente, ¿cierto? Siento que es como esta parte de, si yo lo elegí y yo soy consciente de que estoy aquí porque esto quiero, eso está bien para mí. No tiene por qué estar mal. Porque además, por otro lado, me parece que le cargamos un montón de cosas a la parte profesional, ¿no? Es decir, quiero que me dé todo lo que tendría que darme, lo que se supone que tendría que darme. Es decir, regresando al tema de la satisfacción. Si yo hago este trabajo, espero que me haga feliz, que me satisfaga, pero eso es solo una parte de tu vida. O sea, ¿qué hay con toda la otra parte de tu vida? Tú podrías ser un godín que además tiene un hobby perfectamente desarrollado, ubicado y que entonces eso lo hace feliz, ¿no? Y entonces no depende 100% de tu trabajo godín el que seas feliz. El que seas feliz tiene que ver con qué tanto te conoces, cuánto te desarrollas, cuánto tiempo le dedicas a tus vínculos personales, ¿no? Qué importante es poder fomentar vínculos personales sociales que te enriquezcan. Entonces, probablemente sí, esta como definición de Godín o de trabajo Godín no nos ha ido muy bien, pero también creo que tenemos que aprender a tomar de lo que se pone en las redes sociales o en el público, lo que nos hace bien de ello y dejar ir lo que no, ¿no? Y en esta parte de comodidad, eh, estar acostumbrado a mi trabajo y estar cómodo lo ves como dos términos distintos. O sea, Sí, sí, me parece distinto completamente. Y aquí voy a regresar a un ejemplo personal para platicarte de esto, porque creo que a mí me parece que acostumbrarnos nos podemos acostumbrar a muchas cosas, sean cómodas e incómodas, em, sencillas o bastante más complejas, pero el cuerpo y la mente están hechos para acostumbrarse, ¿no? Para generar como un ritmo diario que no sea que no genere como tanta complejidad.
Pero estar cómodo es otra cosa. Y me parece que el estar cómodo, el cuerpo sabe cuando estás cómodo y cuando no, ¿no? Y tampoco estamos muy habituados a hacer ese check-in físico. A mí lo que me pasó, y es el ejemplo que te quería compartir, es un día regresando de una junta con un cliente, porque mi rol en ese trabajo corporativo es atender clientes. Entonces regresaba yo de una junta con un cliente, con mi jefe, que además mi jefe ahora es muy buen amigo mío, es decir, tenemos muy buena relación, muy cercana, o sea, todo en general muy bien. El cliente algo complicado, o sea, la relación con el cliente algo compleja, pero nada del otro mundo, es decir, algo bastante regular, como lo que todos hacemos, ¿no? Es un cliente común. Regresamos de esa junta eh, y mi jefe me dijo, deja tus cosas y vamos a tomar un café, te quiero compartir algo que vi en la reunión. Y yo, sí, claro, bajamos a tomar un café y estando ahí tomando el café, me dio un feedback constructivo como el que muchos quisiéramos tener siempre. Es decir, muy respetuoso, hablando de la situación que había ocurrido en la reunión, nada que ver conmigo, ¿no? Nada personal. O sea, fue un feedback de verdad bastante generoso. Que además, si yo hubiera estado cómoda en ese escenario, pues lo habría tomado bastante bien, me habría servido para beneficiarme, para hacer mejor las cosas y demás. Y lo que ocurrió fue que no paré de llorar en cuanto él se cayó y esperó a que yo le dijera algo. Intenté decirle un par de palabras y lo único que pude hacer fue llorar, llorar y llorar y llorar y llorar. Y entonces el otro, o sea, el pobre se quedó como de que hice, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Que yo nada más te quería decir que hay que mejorar esto. No estoy diciendo nada malo. Le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no tengo idea de dónde viene esta reacción, pero no puedo dejar, no sé, no puedo hablar contigo, no puedo parar de llorar. Me dijo, ve a casa, descansa y luego hablamos. Era mi cuerpo diciéndome, ya no quieres hacer esto. Es decir, mi cuerpo manifestándose diciendo, esto ya no es lo que tú quieres hacer. O sea, no tiene que ver con el cliente, no tiene que ver con tu jefe, no tiene que ver con la empresa. Eres tú la que no está bien en este lugar, ¿no? Y entonces, este es algo que además comparto mucho en redes sociales porque a mí me parece hasta graciosa la situación, ¿no? Que yo pedí que bajaran mis cosas de la oficina, porque estábamos nosotros tomando un café, y la chica que bajó las cosas y que me vio a mí llorando y él ahí conmigo, o sea, lo vio con una cara de ¿qué le hiciste? ¿No? O sea, hasta gracioso era porque él no tenía idea de, y él realmente no había hecho nada. Simplemente fue en un momento en el que para mí se disparó esta sensación de yo ya no estoy cómoda aquí, soy yo la que tiene que hacer algo. Entonces, este es un escenario bastante gracioso, muy extremo si quieres, porque lloré demasiado y era muy evidente, pero así como esa situación, todos podemos identificar cosas que en el cuerpo no se sienten bien. Es decir, si tú trabajando en lo que sea que estés trabajando, emprendiendo o en el mundo corporativo o siendo profesora otra vez o siendo enfermera, lo que sea, estás sintiendo angustia, está viendo llanto, estás queriendo salir de ahí corriendo, pues entonces algo está mal, ¿no? O no sé, estás queriendo, incluso hay cosas que yo he llegado a ver como te estás enfermando cada lunes o cada domingo, ¿no? O sea, como que el cuerpo de alguna manera te está mandando estos mensajes que tú simplemente no quieres ver. O estás pasando de una gripita mensual a un gripón cada 3 meses. Bueno, algo no está bien, ¿no? Y no digo que tenga que ser siempre algo que ver con el trabajo, pero bueno, tienes algo, está llamando tu atención porque tienes algo por resolver. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre acostumbrarte y estar realmente cómodo en un trabajo, haciendo algo. Ok. Y en esta parte que platicamos al principio, de no generalizar que todo está mal en mi trabajo, Mm, ¿cómo identificar lo que realmente me está generando frustración? ajá. Mira, yo creo que en eso hay, o sea, la frustración se genera como por una fórmula en la que yo deseo algo y pasa lo opuesto. O sea, yo estoy esperando una cosa y está pasando pues lo contrario o algo nada parecido al resultado que yo estaba esperando. Y en esa fórmula hay cosas que yo puedo modificar y hay otras que no puedo modificar. Eh, entonces, ir a las cosas que yo sí puedo cambiar es lo que me parece que nos puede ayudar en este proceso, porque, bueno, primero identificando esto, qué es lo que yo estoy deseando y qué es lo que en realidad está pasando.
¿qué es esto que está generando como esta distorsión? ¿No? Porque no está checando el audio con el video, ¿no? Y entonces encontrando esas situaciones más, o sea, las que identifiques más rápidamente, las más obvias, en las que puedas pensar en el momento en el que estamos diciendo esto, después ir a eso, a esa parte en la que, ¿qué de esto yo puedo, o sea, qué de esto está en mi agenda modificar? ¿Y qué es lo que no voy a poder cambiar? Me parece que eso alivia mucho la frustración porque te regresa el poder a ti, ¿no? De la situación que estás viviendo. Y discúlpame que regrese otra vez a un ejemplo personal, pero creo que es como una forma muy fácil de ejemplificarlo. Hace algunos años, cuando yo estaba queriendo tener posiciones más altas, que pagaran mejor, que tuvieran más responsabilidad, lo que yo estaba deseando era eso, ¿no? Una posición más alta, con más responsabilidad, con mejor sueldo. Y lo que estaba ocurriendo es que la gente de recursos humanos o mis jefes o quien fuera, traía gente de afuera de la empresa a ocupar esas posiciones. Y se generaba en mí una frustración terrible porque lo que pasaba en mí era, o mi mensaje para mí era, no están valorando mi trabajo. O sea, nadie ve lo buena que soy haciendo esto y nadie ve que yo podría hacer eso muy bien. Nadie me está viendo a mí, ¿no? Entonces ahí está esta dicotomía. Yo quería ser considerada, ellos no me consideraban y traían gente de afuera. En eso, ¿qué no podía cambiar? Pues que ellos siguieran considerando gente de afuera, porque en un proceso de reclutamiento, pues siempre más o menos es así, ¿no? O sea, como que consideran un par de personas aquí al interior y generalmente invitarán a alguien a participar del exterior. Eso yo no lo puedo cambiar. Probablemente hasta sea una política de la empresa, ¿no? De esa empresa y de muchas, no sé, para generar competencia y lo que tú quieras. Pero ¿qué sí puedo cambiar? O sea, ¿qué sí estaba en mi poder cambiar? Decir que yo quería esa posición para empezar, ¿no? O sea, ir y sentarme con mi jefe y con recursos humanos y decirles, oigan, a mí me parece que yo estoy perfectamente capacitada para hacer esto y esto y esto, y quiero participar en el proceso y quiero tener esa posición. Entonces, eso me regresó a mí el poder de hacerlo y no solo eso, me permitió decirme a mí misma lo que yo estaba en capacidades de hacer. Porque ¿cuál es el siguiente paso si eso no hubiera funcionado? Pues voy y busco esa posición en otro lugar, porque yo ya me dije a mí misma que soy capaz de hacerlo y que lo quiero. Entonces creo que ahí es donde vamos cerrando la brecha entre lo que queremos que pase y lo que realmente está pasando. Y no digo que tengamos el poder de cambiarlo todo y que si tú lo deseas se va a transformar. No es así de mágico. Es más bien meterle las manos a las cosas que tú sí puedes cambiar. Y en esta parte de las cosas que no puedo modificar, el entorno laboral, ¿qué tanto puedo modificar el entorno laboral? A lo mejor identifico que lo que me está generando frustración es la forma en la que mi jefe se relaciona conmigo Sí. o la forma en la que cierto grupo de personas nos relacionamos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo o cuál sería la recomendación? ¿Si es posible modificar el entorno laboral o es mejor empezar a buscar otras opciones? Yo, eso quisiera contestarlo como en dos partes, ¿no? La primera que es como una parte energética, si lo quieres llamar así, y además es un principio de programación neurolingüística Okay. que dicta que si tú cambias, tu entorno cambia. O sea, en la medida en la que tú te transformes, el entorno va transformándose. A veces no de manera muy gentil, o sea, a veces te cuesta trabajo y duele, ¿no? Porque ya no te sientes bien en los mismos entornos y tienes que ir dejando algunas relaciones, transformando otras, pero la realidad es que cuando tú te vas transformando, tu entorno va cambiando. Incluso, no sé, te puede llevar hasta cambiar de ciudad, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, para sentirme mejor, para sentirme más segura, he tenido que cambiar de residencia. Bueno, eso es cambiar tu entorno, ¿no? Porque cambias tú. Entonces hay una parte energética que sí yo he comprobado y he experimentado a nivel personal, que es cuando yo cambio, mi entorno cambia. Cuando yo estoy enfocada en lo que realmente es bueno para mí, lo que me hace bien a mí, mi entorno también me va a retribuir con beneficios que me hacen bien a mí. Eso en la parte energética. Y en la parte más como material, física de las cosas, eh, creo que es importante también encontrar los límites, ¿no? Es decir, hay cosas que tenemos que reconocer que no van a cambiar, que no están en nuestro poder cambiar, pero tampoco es que las tengamos que aceptar. Cuando una cosa que está ocurriendo en el entorno
tú no la puedes modificar, pero te está lastimando, entonces tienes que tomar responsabilidad y hacerlo conducente. O sea, no quiero decir ni renunciar ni nada en específico, porque no es eso lo que creo que se tiene que hacer específicamente, pero sí tienes que buscar una forma de ponerte a salvo tú mismo, tú misma, ¿no? Entonces, creo que ese es el límite de lo que tienes que aceptar en el entorno, tu seguridad física, mental, emocional, ¿no? Si el entorno te está lastimando en alguno de esos niveles, a veces hasta espiritual o energético, entonces no es el tuyo, ¿no? Y si eso no va a cambiar y además de estar de por medio tu seguridad para esperar a que eso cambie, pues entonces tienes que moverte, ¿no? Entonces tienes una situación en la que hay que tomar acción más rápido. ¿Y hay alguna herramienta o algo para poder comunicar límites de manera efectiva? A lo mejor ya identifiqué que es, eh, no sé, no busco trabajar después de las 9 de la noche. Quiero marcarle ese límite a mi jefe o a mi jefe, ¿no? A la persona que sea. ¿Hay alguna forma de comunicar efectivamente esos límites sin que se interprete como otra cosa o que la emoción gane? Sí, mira, yo creo que es muy importante, o sea, para que se note, para que la gente lo reciba de la manera en la que tú quieres comunicarlo, tú tienes que estar en el lugar en el que realmente quieres comunicarlo. Es decir, si decides comunicarlo una tarde de viernes que te deje trabajando hasta las 10 de la noche, lo vas a hacer muy enojado o muy frustrada o muy furiosa, ¿no? Porque no, o sea, por la situación. Entonces, a mí me parece que para marcar un límite claro y específico, primero hay que hacer un trabajo con nosotros mismos, con nosotras mismas, para tener la emocionalidad correcta y poder transmitir ese límite adecuadamente, ¿no? Eh, y además, volviendo un poco al para qué. Es decir, eh, si yo lo comunico a las 10 de la noche el viernes, voy a ir comunicándole con toda la frustración de que me tienen trabajando ahí cuando yo no quiero estar ahí. Y en realidad ese no es el trasfondo de lo que yo quiero marcar. Yo quiero marcar que mi vida personal me está esperando también. O sea, que esta parte de mi vida personal, que es la laboral, es muy importante, pero yo tengo otra parte que cumplir, ¿no? Que es mi familia, mis amigos, no sé, mis entrenamientos, mis hobbies, lo que sea que yo tenga que hacer, eso es fundamental para mí. Pero entonces, si yo lo conozco, primero lo tengo que conocer, reconocer, plantearlo, ponerlo en un lugar correcto para poder transmitirlo con esa claridad. Entonces, yo te diría, para marcar límites, primero tienes que conocer tú misma cuál es ese límite que necesitas, el para qué de ese límite, y entonces con toda esa seguridad, calma e información, poder ir y transmitirlo. Ok. Y en el tema de lo que no puedo modificar, pero que a lo mejor sí puedo ver desde antes de empezar una relación laboral, ¿no? Ajá. Porque creo que el reclutamiento se fija mucho en que hagas fit con la cultura, pero Ujú. cómo la persona puede ver la cultura de la empresa desde antes de entrar. ¿Hay algo que se pueda hacer durante el proceso de selección como candidato para ir Mm. identificando si yo hago fit con la cultura de la empresa? Fíjate que yo creo que, y es algo también que he compartido en mis redes sociales, que estamos acostumbrados a que en un proceso de reclutamiento, o sea, como que la empresa me elige a mí, ¿no? A eso vamos los candidatos, a que me elijan a mí. Y en realidad estamos tratando de establecer una relación laboral, pero también, pues, humana, ¿no? Entre una empresa, un ente que es una empresa y yo. Entonces, a mí me parece que tenemos que comenzar a hacer preguntas también en el reclutamiento, ¿no? Porque vamos como en una posición de eso, de que me elijan, ¿no? Yo voy a decir todo, voy a contestar todo perfectamente, perfectamente para que vean que me tienen que elegir a mí. Pero ¿y qué hay de lo que tú necesitas saber? O sea, hay algunas cosas que puedes enterarte, por supuesto, porque hay sitios web de la empresa, porque seguramente llegaste ahí pensando que es una buena empresa, ¿no? Pero hay algunas preguntas básicas que podemos hacer que tienen que ver, no sé, por ejemplo, si para nosotros es importante em, los horarios laborales, ¿no? Volviendo a algo como muy básico. ¿Por qué no cuestionamos un poco esto?
no solo al reclutador de people o de recursos humanos, sino al jefe que te va a entrevistar. Es decir, ¿qué tanto le pides a tu gente que esté aquí fuera del horario laboral? ¿Qué tanto? O sea, ni siquiera estoy diciendo, oye, ¿y cuántas veces me voy a quedar a la semana? No, ¿qué tanto? ¿Poco? ¿Mucho? A lo mejor la respuesta es, pues casi nunca, ¿no? Cuando tenemos proyectos en estas etapas, en estas temporadas, generalmente nos quedamos más tarde. Entonces tú tienes más información para evaluarlos. Entonces yo creo que tenemos que atrevernos, porque además ni siquiera es atreverte, porque no estás siendo irreverente ni nada, sino tú también tienes que evaluar esa parte, ¿no? Y a veces hasta involucrar algunas preguntas más personales, si me dejas ponerlo así. A lo mejor no con la gente de recursos humanos otra vez, pero sí con quien vas a colaborar, o sea, con el que sería tu jefe, ¿no? O sea, el que sería tu jefe, como de qué tan importante es para ti. Por ejemplo, si para mí es muy importante hacer ejercicio, tú haces alguna actividad, es decir, ¿no? Como para saber si estamos en lo mismo, ¿no? Si tú haces alguna actividad, a lo mejor termina platicándote que sí, que es triatlonista y que entonces le dedica un montón de horas al entrenamiento. Y si para ti eso es importante, entonces, podemos hacer match. Ahí puede haber un punto de congruencia para mí, ¿no? Porque si él le dedica tanto tiempo, él sabe que necesitamos horas del día para hacer eso, ¿no? En la parte familiar, por supuesto, es decir, si tiene hijos, cuántas personas en el equipo colaboran que tengan hijos, ¿no? O que sean madres, no sé, como este tipo de cosas me parecen bastante importantes. Fíjate, por ejemplo, me está viniendo a la mente un caso de una coachee que tuve hace un tiempo, que para ella era muy importante la seguridad social, es decir, como eh, de salud, sí, ¿no? Por un tema familiar. Entonces, ella al ir a buscar empleo necesitaba conocer muy bien su póliza de gastos médicos. Y entonces, o sea, la pedía y la revisaba porque era un tema de verdad fundamental, que si no se lo cubrían, ella no podría trabajar en esa empresa. Entonces, es así como de práctico, ¿no? Entonces, a veces es eso, me parece que tenemos que aprender a valorar la situación en las dos vías, no solo la vía del reclutador hacia ti que te elijan. Ok, perfecto. Y ya vimos, ya logré identificar qué me genera frustración, ya estoy haciendo cambios para hacer eso. ¿Hay algo más hacia el interior de la persona que pueda hacer para estar más tranquilo en su día a día laboral? Sí, yo creo que todo es interior. O sea, la verdad es que yo pienso que todo es hacia el interior, ya sea que el cambio lo tengas que ir haciendo o lo tengas que ir a plantear a la oficina o al lugar donde trabajas, pero siempre es hacia adentro, o sea, siempre es un cambio que tienes que hacer hacia adentro. Y esto parece raro porque como que la pregunta es, ¿qué puedo hacer para cambiar mi trabajo? ¿No? Y mi respuesta generalmente va en el sentido de cosas que no tienen que ver con tu trabajo. Tienen que ver más. Tienen que ver contigo. Es decir, comienza a hacer estrategias y a hacer cosas para cuidarte a ti. O sea, yo te preguntaría, o sea, la pregunta que yo invitaría a que se planteen es, para estar mejor en general, ¿qué puedo hacer a partir de mañana para sentirme mejor yo conmigo? Y eso puede ser algo tan básico como preparar mi comida y no comer en la calle, ¿no? Que tiene que ver con un tema de salud. O salirme media hora antes de lo acostumbrado de la oficina para ir y caminar un rato, o para llegar temprano a cenar a mi casa con mi familia. Y no tienen que ver específicamente con el trabajo, pero sí al final van a redundar en cambios que vas a tener que hacer en tu trabajo, ¿no? O voy a tomar menos juntas, voy a delegar más juntas, que eso me permite hacer mejor mi trabajo en el día y poder salirme a la hora que necesito salirme, por decir algo, ¿no? Pero entonces siempre invito también a eh, hacer cambios que no están relacionados con tu trabajo, que tienen más que ver con tu bienestar personal y que finalmente van a impactar en tu vida laboral. Desarrollar hobbies es algo también que siempre pongo en la mesa porque creo que desarrollar algo
hacer algo con tus recursos más allá del tema profesional o laboral, te abre la mente a darte cuenta que eres mucho más que simplemente el empleo que estás teniendo en ese momento, ¿no? Y que tus capacidades van mucho más allá y que puedes crear cosas y que puedes llegar a obtener otras metas fuera de lo que haces para ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos empezar cosas más básicas, regresando a nuestro bienestar, a nuestra salud, a nuestra comodidad física, emocional, mental. Y cuando tengamos muy presente, por supuesto, el para qué de eso, pues va a ser más fácil ir y hacer cambios en tu entorno laboral. Hace algunos episodios teníamos a una psicóloga que nos hablaba que pues buscamos todo muy inmediato a veces, ¿no? Ah, Esta cultura occidental de que queremos todo ya rápido, ¿no? Y que lo queremos medir todo el tiempo, ¿no? O sea, quiero saber que estoy avanzando en mi proceso, ¿no? Entonces, y también cierto tipo de personas que son muy autoexigentes con ellos mismos. Entonces, ¿cómo saber si estoy teniendo éxito en mejorar mi relación con mi trabajo? Porque a lo mejor este tipo de personalidades, a lo mejor que son muy autoexigentes, pues ya avanzaron un camino, pero no se dan cuenta que ya lo avanzaron, ¿no? Y eso a lo mejor retroalimenta este círculo de frustración del que hablaba. Bueno, a ver, yo creo que voy a regresar al tema del autoconocimiento y a lo mejor hacer un alto de vez en cuando en el camino. Como que al final del año generalmente es como muy común, ¿no? Hacemos un alto y decimos qué tanto avanzamos y demás, pero si queremos realmente o estamos interesados en evolucionar o transformar la forma en la que estamos desempeñándonos en el área de trabajo que estemos actualmente, creo que hace falta de vez en cuando sentarnos a ver qué tanto nuestros objetivos personales y profesionales están alineados, ¿no? A veces, como para cuidar esta parte que yo te decía al principio, de no sentir como que la parte profesional o laboral se vuelve un ente separado, sino más bien integrarla y que sea parte de nuestra vida y que además nos ayude y colabore a hacer lo que realmente queremos nosotros hacer, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para revisar si estamos avanzando? Yo creo que siempre hay algún lugar hacia donde se está avanzando, siempre hay un cambio que se está generando. Solo hace falta que nos enfoquemos en generar el cambio en donde queremos que se esté cambiando, ¿no? Porque si tú piensas hoy, por ejemplo, en la persona que era Abraham cuando empezó a trabajar, pues no tiene nada que ver con la que es hoy, ¿no? En este momento, porque se ha transformado en el transcurso de los años. Um, y eso va ocurriendo sin que nosotros lo notemos. Cuando observamos el proceso, que es mucho del acompañamiento que yo hago, que es hacer un alto, agendar un espacio en tu día para revisar qué tanto estás avanzando en lo que realmente quieres avanzar. Entonces, si no lo vas a hacer acompañado de algún coach o lo que sea, pues tú puedes generarte ese espacio en tu agenda para revisar qué es lo que estoy queriendo cambiar, ¿no? ¿Para qué lo quiero cambiar? ¿Qué quiero cambiar? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer para cambiar eso? En coaching decimos mucho que la magia de estos procesos no está en las sesiones en las que nos sentamos a hacer esta revisión, sino entre una sesión y otra, que el cliente va y aplica las cosas que dijo que iba a hacer. O sea, la magia está en la acción, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de sentarte, hacer un plan de acción y ejecutarlo en el proceso, vas a ver una transformación de alguna manera o de otra. Después podrás reevaluar, ¿no? O sea, después te puedes volver a sentar contigo mismo y decir, bueno, esto me salió bien, me salió mal, me salió más o menos, ¿qué quiero ajustar? Entonces, creo que no estamos acostumbrados a eso, como a tener una cita con nosotros mismos, hacer un alto y revisar qué tanto estamos yendo hacia donde verdaderamente queremos ir. Entonces, una es esa, si eres muy autodidacta y disciplinado con tus horarios y estás dispuesto a hacerlo, pues por supuesto. Y si no, pues eso, hacerte acompañar de alguien que te permita hacer este espacio en tus días. Ok. En tu página y en tus redes veía mucho el discurso dirigido hacia la narrativa dirigida hacia las mujeres. Ajá. ¿Atiendes únicamente mujeres? No, les hablo a las mujeres porque en realidad hablo desde mi experiencia. Okay. Y me parece que también la experiencia desde mi perspectiva como mujer es distinta
es específica, si quieres verlo así. Pero no, también he atendido, les hablo a mujeres, pero han llegado también clientes hombres que he tenido la fortuna de acompañar. Ok, Sí. vale. Estamos prácticamente cerrando, pero siempre cerramos con la misma pregunta. Ah. ¿Quién eres? ¿Quién es Erika Orlaineta? Yo soy acompañante de procesos de autoconocimiento y autotransformación. Y en eso me incluyo a mí misma. Es decir, mi propia experiencia, desde mi propia experiencia de autoconocimiento y autotransformación, he podido acompañar a otras personas en la suya, ¿no? Entonces, eso es lo que hago básicamente, acompañar, eh, poner preguntas, ser un espejo para esas personas que deciden transformar su vida profesional y realinearla con los objetivos vitales de su vida personal. Bueno, antes de terminar, ¿algo que quieras compartir? Cámara y el micrófono están abiertos para que puedas decirles lo que tú prefieres. Muchas gracias. Primero, gracias por tenerme aquí. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de haber tenido esta charla. Me la pasé muy bien. Recordar todo de lo que hemos estado hablando es lindo porque hace como una recapitulación de toda la gente a la que yo ya he podido acompañar. Y bueno, queda abierta, por supuesto, la invitación de si alguien desea de mi acompañamiento. Estoy en redes sociales, metáfora.life es mi página, y Erika Orlaineta me encuentran bastante fácil en redes sociales. Pues muy contenta siempre de colaborar y de acompañarles. Y bueno, otra vez, muchas gracias. Gracias. Excelente, muchas gracias, Erika. Bueno, estamos cerrando el programa y como siempre les dejamos aquí abajo en los comentarios las redes sociales de Erika y la página que nos acaba de comentar. Si hay algún material que ella también nos quiere compartir, también lo dejaremos acá abajo en la descripción y los vemos en el siguiente capítulo.